Bueno, muy bien. Entonces, con las buenas tardes para todos. Me ha correspondido tener la ocasión, la oportunidad de iniciar el ciclo de conferencias con una que tiene que ver con el IoT industrial, ¿cierto? Que ya vamos a ver aquí a continuación. Como estamos en este momento en transmisión en vivo, entonces no vamos a utilizar el micrófono normal, sino que estamos pues transmitiendo con la ayuda del celular. Y aquí ya por lo menos de esta manera ya ustedes pueden ver con mayor claridad. Bueno, el tema es que cuando nosotros hablamos del IoT industrial, pues como lo vemos aquí en la imagen, entramos nosotros dentro de lo que es la industria 4.0. Es algo de lo que se viene hablando desde hace ya un buen tiempo. Normalmente cuando tenemos la ocasión de verlo publicitado o en alguna conferencia o en algún artículo, normalmente vemos que el tiempo que llevamos escuchando sobre esto es alrededor de unos 10, 11 años. Incluso vamos a mirar una diapositiva que nos certifica un poquito más el tiempo o el año. El asunto es que dentro de la industria 4.0, que ahora más adelante vamos a tener la oportunidad de una mayor ampliación sobre el tema, pues hay unos aspectos de lo que vemos aquí en la imagen que tienen para nosotros pues como la consideración o relevancia. Hablamos de la seguridad, hablamos de la calidad, hablamos de las apps para entornos industriales, hablamos pues de redes céntricas, hablamos de los sensores, hablamos de las herramientas de monitoreo, hablamos de la automatización y desde luego hablamos del tema del IoT industrial, ¿cierto? Entonces, la conferencia está enfocada en el propósito de que pues todos podamos tener un entendimiento de lo que es el IoT. De hecho, nos vamos a dar cuenta que de alguna u otra manera ya todos hemos incursionado en eso que podemos denominar como una nueva tecnología, porque con el hecho de que ya todos y cada uno de ustedes tienen su equipo celular y de que por medio de su equipo celular ya tienen la posibilidad de interactuar con otras personas, muchas veces de participar en conferencias, de participar de igual manera, digamos, en algunos entornos de estudio, enviar información, procesar algún tipo de información y demás, que pues hay aplicaciones que nos ayudan en eso. Es una manera ya de incursionar en ese tipo de tecnologías. Entonces, dentro de todo lo que ha sido el enfoque industrial, de lo que nosotros podemos denominar como esa revolución industrial, todo lo que se ha dado a lo largo pues, de nuestra civilización. La primera revolución industrial data aproximadamente del año 1784, ¿cierto? En ese tiempo, pues ya se hablaba de algunos desarrollos impulsados pues por agua, por la energía del vapor, ya se tenía la posibilidad, digamos, de mejorar mucho de esos entornos, un mayor dominio, ya se sabía de pronto cómo poderlos emplear para la facilidad del uso del hombre. Entonces, son aspectos que fueron relevantes, que marcaron mucho. De hecho, en los libros de historia y seguramente en un buen número de clases que ustedes han visto a lo largo de este tiempo, tal vez les han hablado un tanto de lo que fue la primera revolución industrial, se habla mucho de ese tiempo. Pasaron ya varios años, casi un siglo, y ya finalizando el siglo XIX, entonces ya empezamos nosotros a reconocer lo que fue la segunda revolución industrial, o como dice allí, la industria 2.0, ¿cierto? Entonces, dentro de ello, ya cuando hablamos nosotros de la segunda revolución industrial, entonces tenemos la situación de que ya empezamos a conocer un poco más de la electricidad. Todos los compañeros que tienen la oportunidad de estar dentro de las disciplinas de electrónica, mecatrónica, saben que cuando ya estaban estudiando las primeras leyes, la ley de Ohm y todas estas leyes que pues son, digamos, de facilidad para el análisis de sistemas o circuitos electrónicos, pues muchas veces encontramos los aportes de las personas que tuvieron que ver con esa nueva teoría y siempre los años están ahí alrededor de 1800, en algunos casos iniciando pues el siglo XX, pero entonces ya se empezó a gestionar esta parte. La tercera revolución industrial tiene ya cercanía un poco más con nuestro tiempo, por lo menos los que son modelo del año 70 en adelante.
y es cuando ya las tecnologías de la información, cuando ya toda esta electrónica que se revolucionó a partir de la invención del transistor, empezó a tener mayor relevancia, mayor cabida, y fue así como ya quedó marcado como la industria 3.0 o la tercera revolución industrial, como decía en un primer instante. Y la cuarta revolución industrial, de lo que venimos hablando en este tiempo, que reúne todos los aspectos que les indicaba al inicio de esta presentación, entonces tiene como un punto de importancia que el plus que ha marcado esta cuarta revolución o que lo viene marcando es el hecho de que ya contamos nosotros con conectividad y ya en el último tiempo ya empezamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces esos son aspectos que desde ese punto de vista son importantes y que marcan, digamos, un aspecto que es fundamental para tener en cuenta. Entonces, cuando ya viene el tema del IoT, ¿sí? Para nosotros poder hablar del IoT industrial, entonces, pues tenemos necesariamente que hablar en principio, pues, de lo que es el IoT. Entonces, normalmente se resaltan algunos aspectos que es el hecho de hablar de dispositivos inteligentes. En otras palabras, ya lo que es el término de la conectividad ya se da como un hecho. Es decir, yo no puedo hablar de Internet de las cosas, no puedo hablar de un Internet de las cosas o un Internet industrial de las cosas, ¿cierto? Si no hablo si no hay una conectividad presente. Entonces, para hablar del IoT industrial, para hablar del Internet de las cosas industrial, pues tengo que ya contar con una conectividad. No tenemos conectividad, no podemos hablar entonces de un entorno que podamos denominar IoT. De hecho, cuando por ustedes por alguna razón se quedan sin señal o a muchas personas yo les he escuchado, bueno, el computador sin internet no tiene como esa esencia, no tiene como sentido, porque ya es un hábito, ¿cierto? Entonces, ese principio de tener conectividad se pudo haber enmarcado mucho más hace alrededor de 3 años cuando tuvimos el tema de la pandemia, donde ya eso fue esencial para nosotros podernos comunicar, no podíamos salir de casa, teníamos que hacer solicitudes vía red, las clases, los trabajos, en fin. Entonces, ahí yo creo que ya quedó marcado un principio muy claro que si tal vez antes de ese momento, tal vez como que no era una realidad presente en nuestro entorno, hace 3 años aproximadamente eso ya quedó claro. Entonces, lo que viene marcando ahí pues como el plus es el tema de contar con dispositivos inteligentes. Y eso tiene que enfocarse mucho en lo que viene siendo algo que es relacionado con la toma de decisiones. Entonces hay dos aspectos que están aquí que los voy a leer textual. Dice previamente, los dispositivos inteligentes son los principales impulsores de la IIoT y las razones son, capturan y analizan datos en tiempo real, comunican sus hallazgos de una manera simple y rápida y dice, esto facilita la toma de decisiones comerciales más rápidas y precisas. ¿Por qué razón? Porque dentro de los fundamentos que nosotros tenemos está el hecho de la necesidad de poder entonces tomar decisiones y que esa toma de decisiones sea enfocada en resolución de problemas, en facilitar, digamos, el bien uso dentro de los aspectos que para nosotros son relevantes en un momento dado y que por lo menos nos faciliten las cosas. Entonces, cuando algo no nos facilita el normal uso de lo que hacemos a diario, pues uno diría que no tiene mucho sentido seguir insistiendo en el uso de ello, ¿cierto? No tiene mucho sentido continuar, pues, digamos, con esa aplicación o esas aplicaciones, pues, que finalmente intervienen en ello. Entonces, dentro de tantas definiciones que nosotros encontramos, por lo menos hay algo que yo tengo resaltado allí y se habla acerca de la unificación del mundo físico con el digital. El mundo físico con el mundo digital, ¿cierto? Lo cual ya para nosotros es una realidad y que eso va enmarcado con el propósito de algo que está aquí, de reducir el gasto económico, disminuir el esfuerzo humano y contribuir al bienestar, que era lo que yo estaba hablando previamente. Muy bien, entonces, como toda tecnología nueva o incluso vieja, pero que esté siendo útil en la actualidad, tiene unas características.
Entonces, las características que nosotros encontramos vienen siendo las siguientes. Hablamos de seguridad, hablamos de conectividad, hablamos de sensibilidad y hablamos de la interacción. Rápidamente, cuando hablamos de la seguridad, ese es un punto que es clave. A nadie le va a gustar que cuando usted esté por lo menos en medio de una charla o que usted esté por lo menos en medio de una clase en modalidad PAT, que es un término que conocimos hace 3 años, presencialidad asistida por tecnología, entonces algo les tumbe la comunicación o se meta un ente extraño allí. Entonces el aspecto de seguridad es clave, es fundamental y eso viene siendo una necesidad desde hace muchos años y con mayor razón para este tiempo, en especial pues cuando ya tenemos presente una conectividad. El otro aspecto que es importante allí, la conectividad misma, como les digo, si no tenemos conectividad, entonces no podemos hablar de esta tecnología. El tema de lo que es la sensibilidad, como ya nos vamos enfocando dentro del IoT industrial, entonces el uso de sensores, que puedan tener, digamos, la posibilidad de enviar la información, de enviar los datos, es un aspecto que es clave, que es fundamental. Eso tiene que ver con la sensibilidad y en el tema de la interacción, entonces cuando ya por lo menos las personas pueden interactuar con las diferentes plataformas, cuando ya se puede entonces ver un reporte de la información que está allí siendo procesada, cuando ya digamos nosotros podemos entonces mirar un histórico de datos o de información que en un momento dado sea necesario verificar, entonces eso ya se logra por medio de las diferentes interfaces. Dentro de las aplicaciones, pues son una gran cantidad, como lo vemos aquí en este listado, hablamos de los hogares inteligentes, hablamos de las ciudades inteligentes, sector sanitario, hospitales, clínicas, hogares geriátricos, otros que tengan, pues, digamos, la necesidad de estar enfocados dentro de ese entorno, lo que son los usables, ¿cierto? Pulseras, gafas, cinturones. De hecho, ahora quedó esta parte. Hay un aspecto que es, digamos, interesante y es por lo menos de que lo que también marca un plus dentro de esta nueva tecnología es la posibilidad de que se puedan conectar algunos elementos que no ha sido históricamente elementos pues que uno conozca dentro de un entorno que tenga que ver con conexión y demás. Entonces, pues como ya ven allí hablamos de pulseras, gafas, cinturones, otros, donde se reúne una información, donde se puede mirar en el caso de un cinturón, de pronto tener, digamos, como un análisis de pronto en cuanto a la talla de alguna persona, o si es para poder soportar algo, entonces el peso, mirar el desgaste, poder mirar entonces la calidad del producto, qué tanto uso puede dar, o poder, digamos, conocer en un momento dado cuándo es necesario hacer un cambio de este. Entonces, son situaciones pues que se hacen un análisis o un estudio y se van presentando allí. También dentro de lo que ya es el tema ya industrial, entonces, pues están estos otros aspectos que tenemos aquí como el comercio minorista, la producción, las cadenas de suministro, la gestión de edificios, el sector sanitario, que todos ellos tienen un aspecto que es particular y es el hecho de tener la posibilidad de tener la opción, digamos, de tomar decisiones. La toma de decisiones, que es un aspecto muy puntual, que es un aspecto clave, porque finalmente, como vamos a ver ahora más adelante en un pequeño video que les voy a compartir, el asunto que es clave finalmente es que por medio de un estudio, de un análisis de la información, cuando de pronto un equipo ha estado en buen uso, todo durante un buen tiempo, y esa información se puede contrastar con otra cuando ya se empiezan a presentar problemas, entonces eso puede facilitar el conocer cómo podemos intervenir, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo previamente que uno de los aspectos era pues facilitar las cosas, facilitar la resolución de problemas, agilizar los procesos. Nosotros, apartados de esta tecnología, pues podemos desde luego dar una solución como ha venido siendo durante muchos años, pero el asunto es que cuando ya contrastamos el tiempo que toma hacerlo sin esta tecnología versus cuando ya esta tecnología empieza a ser una realidad y a ser una posibilidad en los diferentes entornos, entonces se van marcando las diferencias.
Para no ir lejos, ¿qué pasa en la ciudad de Cali con el sistema de transporte masivo? ¿Por qué las personas después de 10 años de uso no lo han aceptado en un amplio porcentaje? Porque finalmente no resolvió el problema. No ha resolvido problemas de movilidad, no ha resolvido problemas, digamos, de acercamiento de un lugar a otro. Antes lo ha empeorado. Entonces eso hace que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la ciudadanía no reconoce eso como un sistema válido para solucionar lo que tiene que ver con su cercanía o el hecho de ir de un lugar a otro. El día que un sistema masivo de transporte nos brinda a nosotros que, por decir algo, si a mí me tomaba 40 minutos ir de un lugar a otro y ahora lo puedo hacer al menos en 30 minutos, rápido, no tengo que esperar mucho tiempo para ello, entonces ahí es donde ya las personas empiezan a mirar eso con otros ojos. Entonces, mientras algo sea útil para nosotros, ahí está la posibilidad entonces de tener la opción de poderlo utilizar. Entonces, ¿qué encontramos nosotros como beneficios? Voy a mirarlo rápidamente aquí. Hablamos de equipos inteligentes que miden, almacenan y comunican información, redes de Internet públicas o privadas que sirven como estructura de comunicación de datos, aplicaciones analíticas que procesan datos sin procesar en información de datos o procesos optimizados, es un procesamiento pues que sea más continuo, determinístico, preciso pues para la toma de decisiones como lo estamos hablando, herramientas que ayudan a los responsables de la toma de decisiones y a los empleados a utilizar los datos para obtener mejores resultados empresariales. Entonces todo va enfocado en eso. ¿Por qué se reitera mucho esa parte? Porque cuando hablamos del entorno industrial, hay un aspecto que es importante y es el control, ¿cierto? Y digamos que sobre el control, para el control de alguna variable física, pues es algo que ya se viene haciendo desde hace un buen tiempo, pero el detalle que tal vez muchas veces toma como relevancia mirar qué tan conveniente es llevarlo a ese entorno, que ahora vamos a mirar uno de los modelos que tantos que existen para la famosa nube, es el hecho de tener la posibilidad o la seguridad de que si yo llego a subir unos parámetros de un controlador a la nube para poder controlar, digamos, un proceso, ¿cierto? Entonces eso no se me vaya a caer, no vayamos a tener ninguna situación, digamos, de aleatoria en lo que tiene que ver con los tiempos. Y es algo dentro de lo que todavía uno encuentra en algunos lugares cierta resistencia que es apenas natural, pero digamos que dentro de los usos primordiales está, pues, digamos, enfocado en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver nosotros rápidamente una aplicación que muestra lo que les he venido comentando. Vamos a escucharla, no dura mucho tiempo. Luis es un operador en una planta de procesos químicos y tiene un problema. Cada 3 días la unidad de proceso 7 empieza a oscilar. Nadie sabe por qué. Para detener la oscilación de la planta, Luis tiene que reducir la alimentación de la planta y ajustar las condiciones del proceso por debajo de su punto óptimo de operación. Esto altera el plan de producción y al gerente de la planta no le agrada este ajuste. Encima de esto, pocos días después, la oscilación de la planta vuelve a presentarse. Luis tiene una idea. Con la solución de planta conectada de Honeywell, puede acceder a un modelo de alta fidelidad de la planta. Este modelo reside en la nube segura que provee Honeywell. Aprovechando la nube, Luis podrá colaborar con expertos en proceso, quienes podrán ayudarle a resolver el problema en la unidad de proceso 7. Juntos, Luis, sus ingenieros de proceso y los expertos de Honeywell analizan los datos del proceso. Juntos identifican un problema con una válvula de control de presión. Luego, ellos colaboran con el proveedor de la válvula y apoyados por el análisis de los datos, concluyen que ajustar los parámetros de control evitará la oscilación de la válvula. Luis ahora podrá ajustar la alimentación de la planta a condiciones de acuerdo al plan de producción. Problema resuelto. Al gerente de la planta le gusta esto. Él quiere ahora que Luis investigue por qué la productividad del turno de la noche es más alta que la productividad del turno del día. Luis tiene una idea de cómo responder a esta pregunta.
Bueno, muy bien. Entonces, logramos ver allí algo de lo que les he venido comentando, ¿sí? Se presenta una situación, se afecta la producción. Cuando se afecta la producción, entonces se afecta la parte económica de igual manera, pero ya con un entorno ya dado pues por una de las marcas reconocidas a nivel industrial. Entonces se puede mirar cómo ya con la colaboración de otras personas, al revisar toda esa información recolectada durante un tiempo determinado, entonces ya se puede llegar a identificar cuál es el problema. Y de una manera efectiva, de una manera precisa, que seguramente de otra forma pues habría podido llegar a la solución, pero la pregunta es qué tanto tiempo hubiera tomado, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que vienen siendo pues como relevantes. Pues digamos que dentro de las ventajas, aquí hay pues un listado de las que son relevantes allí. Podemos citar, por ejemplo, de que con el IoT industrial entonces se agiliza y automatiza los procesos, lo que aumenta la productividad empresarial, un aspecto que es relevante, ¿cierto? Las posibilidades de crear nuevas fuentes de ingresos también son mucho mayores, porque incluso se puede tener la posibilidad de tener la opción de tener también nuevos modelos de negocio, ¿sí? Tener nuevos modelos de negocio. Es decir, ya cuando esto va siendo una realidad en una organización y se van viendo sus ventajas, entonces van saliendo nuevas ideas. Y pues eso es algo que se va viendo poco a poco, paulatinamente. Muy bien, eso era lo que hablamos de ventajas. Aquí rápidamente voy a hablar un poquito de lo que pueden ser los desafíos. Y los desafíos tienen que ver primordialmente con el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de lo que es el enfoque industrial, no solamente la seguridad también, sino por lo menos que si el sistema está seguro, si está fuerte en esos aspectos, entonces lo que yo les decía ahora, la posibilidad de que el control también pueda estar ahí en la nube dentro de las conveniencias o no que se pueden llegar a dar. Dentro de esto de la seguridad, entonces para implementar el IoT industrial en una organización, pues se pueden centrar en tres aspectos que son fundamentales, los que están aquí listados. Por ejemplo, habla de el centro de operaciones de seguridad centralizado, la contratación de expertos en seguridad para mitigar las amenazas y lo que se reconoce como la protección de pila completa. Rápidamente, viendo cada uno de estos, entonces, cuando hablamos del centro de operaciones de seguridad centralizado, por lo menos algo que se puede resaltar es el anticiparse a los incidentes de seguridad, que se reconoce como la clave para evitar cualquier compromiso que pueda ser afectado dentro de lo que son las tareas, dentro de lo que son, digamos, los propósitos y el enfoque y las metas que se tengan, ¿cierto? Eh, el Centro de Operaciones de Seguridad puede abordar la baja visibilidad del sistema y los tiempos de respuesta lentos, también es algo que se puede identificar, porque la respuesta lenta es crítica también, puede aumentar los niveles de criticidad, entonces es algo que también se debe mejorar. La contratación de expertos en seguridad clave el hecho de tener personas que tengan esa experticia, que tengan ese conocimiento, que puedan de igual manera anticiparse a situaciones. Yo les decía hace unos minutos que el tema de la seguridad se ha vuelto algo, digamos, muy relevante. Lo ha sido por muchos años, la seguridad en diferentes entornos o situaciones, pero cuando ya hablamos del tema de redes de por medio, cuando ya hablamos de que hay datos que están allí en lo que hace ya un buen tiempo conocemos o denominamos como la nube, entonces es algo que se vuelve realmente un desafío. Para no ir lejos, aquellos que tal vez sean usuarios de una EPS Sanitas, el año pasado, por este tiempo, esa entidad ya tuvo un problema de ataque, ¿cierto? Cibernético, y entonces eso trajo una gran afectación en el servicio. Finalmente, después de ya varios meses, lo lograron solventar. Ignoro finalmente qué pasó al final, pero el asunto es que ahí hay una muestra de lo que puede representar cuando
toda una organización tiene, digamos, dentro de su entorno de red y lo que tiene que ver con sus diferentes aplicativos, digamos, víctima de un ataque de estas características, ¿sí? Eso trajo afectación, por lo menos ellos, pues ahí facilitan muchas cosas por la solicitud de citas, el tema, digamos, de usted solicitar lo que tiene que ver con ir a algún examen, cuadrar el día, organizar estos aspectos, recibir la información, en fin, todo eso se afectó. Entonces, ahí hay un ejemplo de por qué es importante tener en cuenta esta situación. Cuando hablamos de la protección de pila completa, es un concepto que es realmente muy amplio, pero ahí podemos involucrar todo lo que tiene que ver con el hecho de las diferentes aplicaciones, las diferentes, digamos, interfaces que se manejan, el cruce de la información, de los datos, entonces proteger las mismas. Ahí hay, digamos, algunos aspectos que son como los más relevantes. Y entonces, dentro de esto que estoy indicando, se considera pues el dispositivo, todos los que se van a conectar a ese entorno, la red misma, la nube, con la integración de los datos, de la información, que viene siendo pues digamos fundamental. Y entonces, cuando ya se habla de ese entorno ya de protección, de seguridad, de brindar, digamos, una mejor acción para que no se presenten estas situaciones, pues dentro de lo que debe hacer es por lo menos lograr detectar amenazas, anomalías desde un primer momento, ¿cierto? Poder anticiparse, que es algo clave. Otro que se puede, digamos, considerar allí, garantizar la protección de servidores y aplicaciones tanto en el centro de datos como en la nube, ¿cierto? Entonces, todo eso realmente es muy importante, necesario. Entonces, cuando hablamos nosotros de plataformas, hay un buen número. Ahí les estoy compartiendo unas de tantas, ¿cierto? Algunas tienen, pues son, digamos, se reconocen por ser gratuitas, desde luego que también hay otras que son ya, llamémoslo así, licenciadas, que son las más robustas, ¿cierto? Para facilitar, digamos, una mayor conexión de equipos. Y uno de los modelos que se presenta, que pueden ser concebidos a nivel industrial, dentro de lo que les he venido compartiendo, es una que tiene que ver con IBM. Entonces, en un primer momento, vemos nosotros la posibilidad de conectar los diferentes dispositivos. Aquí ya empezamos nosotros a reconocer un protocolo que se llama el MQTT, que algunos de los dispositivos vienen ya con él pues, para facilitar la conexión. En el caso de que el dispositivo que se va a conectar no venga con esa posibilidad de manera directa, entonces ahí ya se tiene que tener el uso de algunos gateways que faciliten la conexión entre el dispositivo pues que no venga con este protocolo para el funcionamiento. Aquí tenemos una plataforma donde ya se hace todo el procesamiento, donde se hace el manejo pues, de la información, la configuración, cómo van a ser los diferentes registros, cómo va a ser, digamos, dentro de ese entorno que se va a manejar. Está, digamos, la parte del real time de los APIs, donde están las diferentes aplicaciones con los formatos respectivos, las plataformas pues para interactuar. Y ya aquí también se pueden, digamos, hacer otras configuraciones ya más precisas, aquí en la parte donde vemos Your Applications y Análisis. Y pues todo va concebido para poder, digamos, ver los históricos, ver la información, ¿cierto? Que puede ser, digamos, relevante en un momento, hacer, digamos, lo que puede ser con el cruce de información, el contraste. Básicamente para cuando se va en pro de lograr algún resultado pues que se requiera, ¿cierto? Finalizo presentando uno de los gateways que existen, que este es uno de los que se conecta con este protocolo que les decía previamente de MQTT, para poder ya facilitar la conexión con un sistema de IoT o IoT industrial en este caso. Entonces, teniendo un bus de campo que sea en este caso un Modbus, entonces permite que este se pueda conectar vía MQTT. Y entonces es una forma donde pues por lo menos ya garantiza algunos elementos de seguridad para que lo que ya va a hacer que
El sistema que se va a conectar por medio de este gateway va a brindar, entonces llegue la información donde debe llegar sin ningún problema y se pueda pues procesar. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros para concluir? Hay ya un buen desarrollo, un buen adelanto en el entorno del IoT industrial, ¿cierto? Pero también es claro que hay muchas cosas que están allí todavía por decir y también es un frente que puede abrir muchas posibilidades a un buen número de los que están aquí presentes. Entonces, la invitación es a que lo que les he logrado compartir en estos minutos sea un incentivo para que ustedes se puedan interesar un poco más en profundizarlo, en conocerlo. Como les decía al inicio de la charla, pues de alguna u otra manera ya todos hemos interactuado allí, sea que hagamos desarrollo o no lo realicemos. El hecho de tener un equipo de estos ya es un principio del por qué ya todos de alguna u otra manera estamos allí interactuando, solamente que pues puede faltar un mayor interés para pues empezar a conocer con mayor profundidad, empezar a hacer desarrollos y demás. Entonces, esa es la invitación pues que les quiero hacer en la tarde de hoy. Eso es lo que quería compartirles en relación con el tema del IoT industrial. Les agradezco mucho su atención. Una feliz tarde. Bueno, a continuación vamos a tener la segunda conferencia a cargo del profesor David, que ya viene con nosotros.